los documentos. ¿Ya? Todavía no hay que subirlos porque lo van a subir hasta antes del parcial. ¿Ya? Los documentos los van a subir antes del parcial. Ya vamos a acabar, hasta antes del parcial vamos a hacer tiempo. Ya vamos a hacer gestión del tiempo. Y ahí va a venir el parcial. Para después del parcial viene costos y el resto de áreas de conocimiento de proyectos. Ya, pues son los fundamentales. Entonces vamos a hacer bien esta parte de tiempo. Ahora, diapositivas. Entonces, habíamos visto cómo hacer mejor lo voy a abrir. ¿Qué tenía este atributo de las actividades? Para cada precedencia, o sea, para cada conexión, ¿ya? Tenían ustedes cuál era la actividad predecesora, ¿ya? Y tenían esta relación, y este adelanto o atraso, ¿no? Recuerden que esta relación era iniciar para iniciar, finalizar para finalizar, iniciar para finalizar, lo habíamos visto. Y puede ser una lógica blanda o una lógica dura. ¿Ya? La lógica blanda es, yo elijo hacerlo de una manera, se puede hacer de otra. La lógica dura es, se hace necesariamente de esa manera. Hay una razón física para hacerlo de esa manera. ¿Ya? Ahora. Entonces, había una razón física para hacerlo de cierta manera. ¿Ya? Sí, más bien. ¿Ya? Si, por ejemplo, la relación era iniciar para finalizar para iniciar, no había manera de que la puedas poner en paralelo. ¿Ya? Si la relación es iniciar para finalizar, finalizar para iniciar, o finalizar para finalizar, sí pueden ponerlas en paralelo, en cualquiera de esos casos. ¿Ya? Ese es el tema 1 de la relación. Si es dura, no la pueden mover, no la pueden poner en paralelo, la tienen que dejar fija, y si es blanda, pueden hacer algunos cambios. Los cambios se hacen después, es cuando hacemos la dimensión de precedencia. Por ahora está definido esos cambios, y también los números y tipos de recursos requeridos. Eso es lo que les voy a revisar el sábado para todas sus actividades. Para todas las actividades, recuerden que la lista de actividades era el menor de los niveles, todas las actividades en el menor de los niveles del EDT. Y con este documento, tienen, digamos, 20, 30 actividades, lo que tienen que elaborar es este diagrama de precedencias. ¿Ya? Yo lo voy a abrir con el Lucid Chart, ustedes si quieren pueden descargarlo o pueden verlo, o pueden descargarlo, está en Visio, entonces pueden descargarlo y verlo en Visio. Si quieren pueden utilizar el Lucid Chart, como lo vean mejor. ¿Ya? Y este diagrama de precedencias, ahora sí vamos a la teoría. ¿Dónde está? Y este diagrama de precedencias es la siguiente parte de la gestión del tiempo. ¿Ya? Entonces, hemos visto cómo secuenciar las actividades, estamos en esa parte. Y ese diagrama de precedencias va a tomar esta forma. Entonces, volvemos al tema de trátenlo como un algoritmo. Entonces, ¿qué significa ese algoritmo? ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagrama de precedencia? ¿Ya? Vamos a poner un nodo de comienzo y un nodo de fin. ¿Ya? Y vamos a revisar toda nuestra lista y vamos a encontrar todas las actividades que no tienen una actividad precedente. Es decir, recuerden que cuando tienen que hacer los atributos de la actividad, no tienen que tener esta secuencia en la cabeza. Por eso es una metodología. Y esa metodología sirve para que no se les pase nada. Entonces lo que hacen es recorren toda la lista de actividades, una por una, ¿ya? Y a cada una de ellas le van a preguntando, ¿tengo que hacer de todas las demás actividades? ¿Ya? Es un algoritmo, recuerden, no se imaginan nuevas actividades, sino de todas las demás actividades de su lista.
¿Qué actividades tengo que hacer necesariamente para antes de hacer la actividad en la que estoy actualmente? ¿No? Entonces empiezo con mi lista y empiezo con A. Y busco acá una de toda mi lista. Busco en B. ¿Necesito hacer B para hacer A? No. ¿Necesito hacer C para hacer A? No. Como un algoritmo. ¿Necesito hacer D para hacer A? No. ¿Necesito hacer E para hacer A? No. Y al final te recorres toda la lista y te das cuenta que ninguna de ellas necesitas hacer antes de hacer A. Entonces, A no le pones precedencia. Luego pasas en la lista a B y te haces la misma pregunta. ¿Necesito hacer A para hacer B? Y la respuesta en ese caso es sí. Luego, ¿necesito hacer C para hacer B? No. ¿Necesito hacer D para hacer B? No. Recorres toda la lista y no encuentras ninguna más que tengas que hacer para hacer B. Y así vas avanzando con todas. ¿Necesito hacer C para hacer todas las demás? Sí, necesito A. Necesito H y necesito K. Ya todas las demás no las necesito. Y así vas llenando. Y así encuentras para toda tu lista, encuentras todas sus actividades precedentes. Ya que va a haber una lista acá de actividades predecesoras. ¿Ya? Acabas de hacer, recorres todas tus actividades y recién después usas esas listas de actividades predecesoras para terminar de llenar tu formato. ¿Y cómo terminas de llenar tu formato? Lo llenas con las actividades sucesoras. Entonces vas uno por uno, ¿ya? Y agarras y digo, ya, en A, de todas las demás, ¿cuáles tienen como actividad predecesora a A? Y encuentras que en toda esa lista solo B tiene como actividad predecesora. Entonces ahí haces esta flechita y vas llenando tu formato. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso B, vas a encontrar que no tiene ninguna actividad, que ninguna de las otras actividades la tiene como actividad predecesora. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que esta actividad no tiene actividades sucesoras. Entonces, todas B, E, G y J, que no tienen actividades sucesoras, las unen a fin. Y así van a hacer su diagrama de precedencias. ¿Ya? Ojo, no se salten esa parte. O sea, el error siempre para este tipo de cosas de gestión de proyectos es saltarte esas partes. Porque cuando te saltas esas partes, cuando agarras a la loca y empiezas a dibujar tu diagrama de precedencias, como se te viene a la cabeza, se te van a pasar cosas. ¿No? Entonces, por eso se usa esa metodología, ¿no? Es como un algoritmo que tú vas yendo parte por parte de toda la lista que has elaborado a partir del EDT para que no se te pase nada. Entonces, una vez que tienes tu diagrama de precedencias, lo van a dibujar. Recuerden que lo tienen que sacar de esta parte. ¿Ya? Les va a quedar algo así. ¿Ya? Entonces lo dibujan así. Esta parte que vamos a ver, que está con las duraciones, etcétera, lo vamos a ver al final de todo el proceso. ¿Ya? Todavía no lo vean, ¿no? Por ahora, déjenlo tal como está arriba. Solo los números de las actividades, cuáles tienen presencias y cuáles tienen sucesoras. Algunas, por ejemplo, esta 3.2 tiene como predecesora la 3.1 y la 1.3. La 2.2 a la 1.3 y nada más. Reglas, ¿ya? No hay lazos, loops. ¿Ya? O sea, no puede ser que la actividad 2.2 sea predecesora de sí misma. ¿Ya? Entonces, no hay lazos así de realimentación. ¿No? En este caso no existen esos lazos de realimentación. No puede ser que, por ejemplo, haya una actividad 3.2, ya que su sucesora sea 2.2, y a su vez la 2.2 sea predecesora de la 3.2. Ya, entonces, regla, prohibidos los lazos. Ya que no debería darse tampoco, por la metodología no debería darse. ¿Ya? Porque si haces bien tu metodología, ¿ya? Lo que les decía de preguntarse para cada una de ellas cuál es la predecesora, no debería haber forma en que, por ejemplo, para hacer A tenga que hacer primero B, y que para hacer B tenga primero que hacer A. ¿No? Si lo preguntan bien y pasan lista por lista, no debería pasar eso. ¿Ya? Pero la regla es, no hay lazos. ¿Ya? A ver, ya vimos tipos de precedencia. Tenemos la determinación de precedencias, tenemos lo que era discrecional, dura y externa, adelantos y atrasos. Y acá está el diagrama de red. Entonces, no hay lazos. No existe esto de actividad C es predecesora de la D y la D es de la C. Ya esa es una regla. Y una vez que acabas de secuenciar esas actividades, tienen ese diagrama de precedencias,
la salida principal de eso es el diagrama de precedencias, pero también pueden estar actualizando alguno que otro proyecto. Entonces puede ser que encuentren que se les ha pasado algo y tienen que actualizar el EDT, pero tienen que actualizar toditito. ¿Ya? Esos son los pasos, crear la lista de actividades, que recuerden, es el nivel más bajo es el de su EDT, vuelta una lista, diagraman, entender esas precedencias, ya ponen un nodo de inicio y fin, y secuencian los paquetes de trabajo. Entonces ahí les va a salir eso. Entonces, hasta ahí vamos a ver, este va a ser esta parte. Un ratito. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso y lo que van a subir? Ahí está. Van a crear un diagrama de presencias solo como el que está arriba. Y ese por ahora me lo van subiendo a su grupo. Por ahora lo van subiendo a su grupo. ¿Cuál va a ser el segundo documento que van a hacer? La hoja de trabajos de estimados de la duración. Y vamos a ver primero los conceptos. Y luego vamos a hacer un ejemplo. Ya, bueno, vamos a hacer un ejemplo de los dos en todo caso. A ver. Entonces, ¿cómo estimamos los recursos de las actividades? ¿Ya? El proceso consiste en estimar el tipo y cantidad de materiales, esto es importante, cantidad de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Recuerden la última vez cuando vimos el diagrama que les había dicho, voy a recalcar eso. Nosotros, como acuerdo, esto no es algo que esté en la metodología, pero como acuerdo, lo vamos a dividir en ¿qué? Tres tipos de recursos, ¿ya? Recursos humanos, por ejemplo, en este caso un arquitecto, un ingeniero civil, equipos, PC y AutoCAD, lo que vimos la otra vez, y insumos. En este caso no había nada, pero probablemente otros tienen insumos, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos para hacer las bases de los cimientos, acá necesitaría, por ejemplo, en insumos, 10 toneladas de concreto. ¿No? Digamos, esos que pides en tu camión, con tu camión de cemento. Y entonces tienes ese insumo, por ejemplo, 10 toneladas de concreto. Necesitarías, qué sé yo, dos cuadrillas, con una de 8, 16 obreros de construcción civil. Entonces van viendo ese tipo de recursos. Ahora, esto viene los atributos de las actividades y lo van a tener que mejorar un poco más. Por ejemplo, equipos, les dije, podría ser una camioneta, bueno, dos camionetas para el personal. Una camioneta y una van. Entonces, imagínense que es una empresa constructora y tiene estos tipos de equipos, ¿no? Entonces tiene una camioneta y una van, que son de ellos, que son de la empresa constructora. Entonces, es un equipo que van a utilizar para la ejecución de esta actividad, ¿ya? Esa es la diferencia entre equipos e insumos, ¿no? Los insumos se quedan en la actividad. O sea, son 10 toneladas de concreto, que eso se va a usar, y es un insumo, y se usa para hacer esta actividad, y nada más, no se va a usar para nada más. Que la camioneta y la van se usan para esto y se usan para otras cosas. Puede haber una grúa, por ejemplo, algo así. En este caso, cada recursos humanos necesita ingeniero civil, que es el supervisor, y 16 obreros de construcción civil. Entonces tienes estas dos, esta actividad. Entonces, eso es como lo vamos a dividir nosotros. Recursos humanos, equipos e insumos. Ya son los tres tipos de recursos que nosotros vamos a usar. Ahora, ¿qué te dice la teoría? Ya. De las listas de actividades, tienes la lista de actividades y tienes los atributos de las actividades. Entonces tienes los atributos de las actividades, que es el documento que acabo de hacer, y junto con los calendarios de recursos, que es un calendario de recursos. Por ejemplo, yo tengo un calendario de cuándo está disponible o no la van de la empresa o la camioneta de la empresa. Entonces puedo saber si va a estar disponible esta van o esta camioneta para el momento de que yo necesite hacer esta actividad, ¿ya? Y el resultado de estas dos entradas, usando juicio experto, análisis de alternativas,
datos estimados publicados, la estimación de arriba hacia abajo, lo vamos a ver cada uno de ellos, y el software que se usa de gestión de calidad. Y la salida va a ser la estructura de desglose de recursos y los requerimientos de recursos de la actividad. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Tienes la lista de actividades, tienes los atributos de las actividades, son las entradas, factores ambientales de la empresa, calendario de recursos y activos de procesos. Los principales, como les dije, atributos de las actividades y calendario de recursos. Y usan su juicio experto, ¿no? Ustedes que son los expertos, usan un juicio experto, usan análisis de alternativas. Entonces, por ejemplo, mira, oye, la van no está, ¿no? Entonces, no está disponible esta semana. ¿Qué podemos hacer? Ya, ¿qué podemos hacer? Podemos alquilar una van, podemos retrasar un poco el pedido, podemos cambiar la van y la sacamos del proyecto del que está, de que no es vital, y lo sacamos a este otro proyecto. Eso es análisis de alternativas en este caso. Datos estimados publicados es, por ejemplo, cuando quieren saber, en el caso del ejemplo que les he puesto, ¿no? Hay unos manuales, ¿ya? Para cosas especificales que se publican, ya que te dicen, ahí vienen tablas, ¿no? Para un cimiento de tal volumen, ¿no? Y hay un cálculo, ahí tiene una tabla, para tal volumen necesitas tal cantidad de concreto, para tal volumen tal cantidad de concreto, para tal volumen tal cantidad de concreto. Entonces puedes usar estas estimaciones. Estimación ascendente, ¿a qué se refiere? Puedes calcular de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo 10 pisos y para cada piso necesito 50 luminarias. Entonces voy multiplicando. Entonces eso se llama estimación ascendente. Es otra manera de hacerlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a estimar digamos, ya en la práctica? ¿Ya? Hay algunas maneras de estimarlo. ¿Ya? Una de las estimaciones que da, las herramientas que da para la estimación, se llama estimación por analogía. Eso te lo da el PMBOK. ¿Y cuál es la estimación por analogía? Es revisar los archivos que has tenido antes, tus proyectos, a partir de proyectos anteriores, y a partir de ahí lo que defines ya es haces un análogo al proyecto actual. Entonces, un ejemplo de esto podría ser cuando haces software, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo tenía un proyecto que hicimos antes, ya en que tuvimos que elaborar un software para, a ver, poniendo el ejemplo de las casas, ¿no? Entonces tuvimos que elaborar un software que trabajaba con 5 sensores o 6 sensores de domótica, ¿no? Entonces teníamos que elaborar el software de HMI. Y elaborar esos 6 sensores ese software para 6 sensores de domótica, nos tomó elaborarlo 6 semanas. Ya, entonces yo puedo hacer una analogía, ¿no? En este caso, el software va a tener no 6 funciones, sino vas a tener 12 funciones, el doble. ¿Ya? Y como la vez pasada nos tomó 6 semanas, lo más probable es que ahora nos tome 12 semanas hacer eso. Es una analogía razonable. Si hay una analogía razonable para hacerlo, se usa esta estimación por una analogía. Ya, en orden en realidad, ya, vamos a ver. Ya, la primera sería la estimación paramétrica. Ya, estamos en orden de qué tan certeza, qué tan fiable es la estimación. Ojo. Entonces, la más fiable de todas es la estimación paramétrica. ¿Cómo se hace la estimación paramétrica? Elegimos un parámetro para trabajar. En este caso, por ejemplo, es una construcción de una carretera. Entonces, yo estoy haciendo una carretera asfaltada. ¿Ya? Y la carretera es de 100 kilómetros. ¿Ya? Y yo sé que trabajando con mi cuadrilla, por la experiencia que yo ya tengo, yo ya sé que se avanza a 5 kilómetros por día con todo el equipo que utilizamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo nos demorará hacer esa carretera? 20 días. Simplemente lo divides. Pero eso es cuando tienes un parámetro. Si tienen parámetros, usen los parámetros. ¿Ya? O sea, es la mejor, es la más fiable. Entonces, si tienen capacidad de hacer un parámetro, hacen un parámetro. Si no pueden hacerlo, la segunda mejor opción que tienen es la estimación por analogía.
Entonces, quizás hice un proyecto, el que les digo, ¿no? Entonces, tengo que hacer un software. ¿Cuánto me va a dar el software? ¿Qué parámetro puedo usar para el software? ¿Líneas de código? No, porque no sabes cuántas líneas de código vas a hacer en realidad cuando es un software, ¿no? Entonces, tiempo, lo mismo. Yo acá estoy tratando de calcular el tiempo, o sea, por horas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la complejidad del software? Entonces, no, por parámetros no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí sí puedo usar el análogo, ¿no? Entonces, el ejemplo que les di, ¿no? La vez pasada hicimos un software para una casa y tenía seis parámetros que tenía que monitorear. Ya, pero este software que nos está pidiendo tiene 12 parámetros, ¿no? Entonces, si nos demoró 6 semanas, ahora supongo que nos demorará 12. ¿Ya? Entonces, es una analogía razonable y ustedes usan eso para estimar el tiempo que va a demorar esa actividad. Ya, acá no está la de... Un ratito está desordenado bastante. ¿Ya? La otra es la de 3 puntos. ¿Ya? Entonces, no pueden hacerlo, no encuentran cómo hacerlo por analogía. ¿Ya? O sea, incluso encuentran un trabajo que no lo pueden hacer por paramétrico, no lo pueden hacer por analogía, entonces usan 3 puntos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser en este caso? Algo que no tenga ningún parámetro y nunca lo hayan hecho antes. Ya, digamos que nunca se ha desarrollado, ya, el prototipo del camión portaexplosivos, uno de sus proyectos, ¿no? Entonces, la empresa nunca ha hecho eso antes. Ya nunca hemos desarrollado un prototipo así. Ya, nunca lo hemos hecho y no le podemos dar un parámetro porque es un desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo le doy un parámetro a un desarrollo? ¿Por cantidad de equipos? No, porque es un desarrollo, es el prototipo. Entonces, no hay manera de hacerlo. Hay una indeterminación de cuánto, una inseguridad sobre cuánto va a demorar en hacer ese proyecto. Entonces, no lo puedo hacer por parámetros, no tengo ningún parámetro para hacerlo. No lo puedo hacer por analogía porque nunca he hecho eso antes. Entonces, ¿qué hago? Lo hago por PERT. ¿Ya? Entonces, agarro a tres, me pongo en 3 escenarios, ¿no? El optimista, ¿ya? El pesimista y el más probable, más objetivo, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el método PERT? ¿Ya? Le preguntas a expertos y le dices, mira, en el mejor de los casos de desarrollar este prototipo, me va a demorar unas, no sé, 10 semanas. ¿Ya? Pues, mejor de los casos, que todo salga bien, 10 semanas. ¿Ya? Que no encuentre ningún problema allí, que todo salga bien. Ya, 10 semanas, mejor de los casos. Peor de los casos, pucha, si algo se atrasa, si algo no nos sale bien a la primera y tenemos que hacer más pruebas, nos demorará pues 15 semanas. Ya, 10, 15. Ya, ¿y qué es lo más probable? Lo más probable es que nos demore 14 semanas, ¿no? O sea, dando y dando, algo así, 14 semanas. Entonces tienes estos 3 escenarios. Ya, y le sacas una fórmula, ya, que es la fórmula PERT. Ya que es optimista por 4 veces el más probable, más el pesimista entre 6. Esta fórmula, ya o sea, se dan cuenta, es muy al ojo. O sea, es una regla, no es formal, pero es muy utilizada el método PERT, ¿no? Pero recuerden, la última opción que tienen. Cuando no pueden usarlo de otra manera, usan el PERT. En realidad, este optimista más 4 más probable más pesimista es la media de una distribución normal, ¿no? Entonces, así se ha hecho, ¿no? Entonces, como la mayor parte de las cosas y las duraciones se rigen por una distribución normal, han hecho esta regla. Entonces tienes esas 3 opciones. 1, 2, 3. Eligen cuál. Para cada actividad tienen que usar una de ellas. ¿Cómo lo vamos a ver eso cuando hagan sus formatos? ¿Ya? Esa es la hoja que van a usar, la hoja de trabajos estimados. Entonces, tienen su diagrama de precedencia o su lista de atributos, ¿ya? O su lista de actividades incluso. Por ejemplo, yo acá tengo mi diagrama de precedencia. Yo tengo acá, a ver, la 1.1.1 es diseño y la 2.1.1 es cimientos. Entonces yo voy a agarrar la 1.1.1, ¿ya? Hacer el diseño. Entonces me pregunto, ¿ya? ¿Cómo hago esta parte del diseño? Puedo hacerlo por paramétrico, muy difícil, ¿no? Porque no tengo un parámetro definido para el diseño, ¿no? O sea, ¿con qué parámetro me puedo llevar? No es como construir algo o hacerlo. Entonces es muy difícil, ya. No voy a usar paramétrico. ¿Tengo análogo? Sí, porque yo soy un ingeniero, soy civil, o sea, tengo mi empresa, hemos hecho proyectos antes,
Y en muchos de los proyectos que hemos antes hemos hecho un diseño. Entonces, digamos que este sea para el diseño de un hospital. ¿Ya? Entonces, el proyecto es un hospital. Ya, entonces, ¿sabes qué? Es un hospital de 200 camas. ¿Ya? Y la vez pasada hicimos un hospital en tal lugar de 150 camas. Entonces yo pongo acá el ID del EDT, que en este caso es 1.1.1. Actividad previa hospital de 100 camas en, no sé, Camaná. Esa vez nos demoramos 45 días. No, digamos, Perú, 120 días. Y la actividad del cual es un hospital de 150 camas. ¿Cuál es el multiplicador? Entonces 150, que es el de ahora. Sí, lo podrían hacer. Vean, 1.5. Entonces, es una actividad que es 1.5 veces más compleja. Entonces, ¿cuánto voy a estimar mi duración? Si la vez pasada fue 120 días, ahora nos demorará 180. Pues son 180 días. ¿Ya? Eso para esa. Entonces, ya tienen una y la han estimado de esta manera. Nada más. No la estiman en cada uno de ellos. La estiman una por cada uno. Ahora, luego pasan a la siguiente actividad, ¿ya? Y dicen las actividades, cimientos. Y acá sí podrías usar, ¿no? O sea, quizás acá sí puedas hacer estoy poniendo en ese escenario, ¿no? Pero quizás acá sí puedas hacer un estimado análogo, ¿no? Entonces acá yo le pongo, perdón, por parámetros, ¿no? Entonces 2.1.1. Entonces pongo acá mi ID 2.1.1, ya desde el cálculo de recursos, ¿qué parámetro voy a hacer? Tonelada de cemento, digamos, porque es un vertido, digamos, de cemento, tonelada. ¿Cuántos parámetros dije que había? ¿Cuántas toneladas? ¿Eran 100 toneladas? No, 10 toneladas, ¿no? 10 toneladas. Ya, entonces, 10 toneladas. Ya, ahora. Ese es el estimado ese es el estimado paramétrico. Ya, y en el estimado paramétrico hay dos cositas que se llaman porcentaje de disponibilidad, factor de desempeño y jornada. Ya, no, ¿saben qué? Vamos a cambiar un poco acá. Ya, este parámetro para que se entienda mejor. ¿Ya? Bueno, se puede calcular, pero lo vamos a hacer un poco mejor. ¿Ya? Vamos a poner que la empresa es constructora y tiene su propio volquete. Entonces tiene equipos, volquete de cemento. ¿Ya? Para que ya vayamos viendo un ejemplo acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el parámetro que voy a usar? Tonelada, 10%. Y yo veo el porcentaje de disponibilidad que tiene este equipo, ya que es, por ejemplo, el equipo de volquete. ¿Qué es el porcentaje de disponibilidad? Ya es un porcentaje que te mide qué porcentaje del tiempo ya está disponible un recurso. Ya, entonces acá le voy a poner el volquete. ¿Ya? Y parámetro yo le voy a poner horas del volquete. ¿Ya? Eso se llama horas equipo. ¿Ya? Puede ser horas volquete, horas de cargador frontal, horas de algo, ¿no? En este caso le voy a poner horas por horas del equipo, 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Yo le estoy diciendo que acá, para hacer esta actividad, necesito 10 horas este volquete. ¿Ya? O este camión cementero, creo que lo llaman. Necesito 10 horas ese camión de cemento. ¿Ya? Ahora, yo en mis equipos, generalmente en los equipos, ¿ya? Volquetes, etcétera, en las empresas de construcción, las empresas que trabajan, cada equipo tiene su archivo y tiene una medición de su porcentaje de disponibilidad. Entonces, si el equipo es antiguo, tiene un porcentaje de disponibilidad bajo, si el equipo es nuevo, tiene un porcentaje de disponibilidad más alto. ¿Ya? Pues imaginemos que es un equipo relativamente nuevo, no se malogra casi nunca. ¿Ya? Yo le pongo que esa disponibilidad es del 98%. También tiene lo que se llama un factor de desempeño, que depende de la naturaleza del equipo, ¿no? Hay algunos equipos que
Por ejemplo, cargadores frontales. Hay cargadores frontales de mayor capacidad, más rápidos, por ejemplo. Entonces, su factor de desempeño también se mide, se mide en ese registro y se registra. Entonces, digamos que este es un equipo con un desempeño relativamente bueno y yo le pongo 85%. Ahora, ¿cómo afecta esto al tiempo que lo necesito? Lo reduce, es decir, si yo necesito durante 10 horas este equipo, ya, pero tiene un factor de desempeño de 98, 85%, lo voy a necesitar más tiempo que las 10 horas para poder completar efectivamente este trabajo. Este es el trabajo efectivo que necesito hacer para hacer el camión. Necesito el camión de cemento funcionando 10 horas seguidas. Pero a veces se va a malograr, etcétera, entonces por eso usamos este factor de disponibilidad, porcentaje de disponibilidad y factor de desempeño. Ahora luego pongan la jornada. ¿En qué jornada estaríamos trabajando al día? Digamos que se trabaje 8 horas al día. ¿Ya? Y acá viene el tema donde es muy útil el Excel. ¿Ya? Entonces, acá dice la cantidad de recursos que voy a usar. Entonces yo voy a usar un camión. ¿Ya? Acá voy a cambiar solo por tema de... ya, probemos acá ya. Cantidad de recursos. Entonces voy a usar un camión. Entonces la pregunta que se hace este estimado paramétrico es, con un camión, ¿cuánto tiempo voy a demorar para hacer esta actividad? ¿Ya? Considerando que la jornada es de 8 horas, que el factor de desempeño del camión es 85%, el porcentaje de disponibilidad es 98%, y que yo necesito que el camión haga un trabajo efectivo de 10 horas para hacer mi actividad. Entonces, lo que hago es mi cantidad de recursos, ¿ya? Por la jornada. No, perdón, antes de eso. La cantidad de horas que voy a necesitar mi equipo entre la cantidad de recursos por la jornada, por el factor de desempeño, que me reduce la cantidad de disponibilidad, por el porcentaje de disponibilidad. ¿Ya? Y sale que lo necesito un día y medio, ¿ya? Por todas las razones mencionadas. Lo necesito un día y medio. ¿Ya? Ahora, no puedo tener el camión un día y medio, estoy redondeando todo a días. Entonces, en este caso le pongo round up, ¿no? O sea, rounds, como dicen. Está lindo, pero si mal no me acuerdo era round.up. No. La función, ¿por qué no me sale? Un poco lento, vamos saliendo. Redondear en... Sí. Seguido. Entonces, no. Y la cantidad de decimales, ahora sí sale. Y la cantidad de decimales, 0, ¿no? Entonces lo redondeo hacia arriba con 0 decimales. Entonces tengo ese estimado de duración. Ahora esto es, no lo vean como una fórmula, porque si le sale 1.01 días, lo van a redondear a 1. ¿Ya? Pero 1.5 prefiero redondear, 1.3, 1.2 prefiero redondearlos arriba. Ya, entonces estimado de duración 2 días. Y acá yo tengo el estimado de duración. ¿De qué me sirve que tenga esto en Excel? Ya que, por ejemplo, puedo hacer esto, y eso es lo interesante. Digamos que yo estoy ajustado, vamos a regresar a esto, pero digamos que yo estoy ajustado y ¿sabes qué? Tengo que hacer esto más rápido. ¿Ya? Por razones que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Ya, alquilemos un camión más. Lo podemos alquilar. Yo tengo un amigo que tiene otra constructora. Alquilemos un camión más. ¿Nos va a costar más? Sí, pero nuestra prioridad ahora es el tiempo. Recuerden la triple restricción, ¿no? Todo esto es balanceo de tiempo con... Todo esto es un balanceo de tiempo con otros factores. Ya, entonces, yo puedo agregar acá 2 recursos y lo voy a acabar en un día. Entonces me alquilo un camión más, a un mayor precio y lo acabo. Y entonces de esa manera, o otra opción de balancear recursos, esto lo vamos a ver al final, pero se llama balancear recursos, es aumentar mi jornada de trabajo.
gasto más, pero lo aumento a 12 días, a 12 horas, a 14 horas, ya. Si me hago el esfuerzo y trabajo 14 horas, ese día, lo acabo en ese día. Entonces, esto es cómo se hace los estimados paramétricos. Y finalmente, un ejemplo de estimado de 3 puntos. Digamos que estoy haciendo el cimiento, ¿ya? Y tengo que hacer, ¿cuál podría ser para los acabados? Ya, digamos que es el hospital, ¿ya? Pero en este caso, ya particular, es un hospital oncológico, ¿ya? Entonces, mi empresa nunca había hecho hospitales específicamente oncológicos, ¿ya? Y el hospital oncológico tiene una actividad o tiene uno de estas actividades, que es instalar, como los llaman, una bomba de cobalto. Una instalación de bomba de cobalto para la radioterapia. Entonces, yo nunca instalé, mi empresa nunca ha instalado una bomba de cobalto. No le puedo dar un parámetro, porque no es como que cantidad de partes, sino que es la instalación de bomba de cobalto. Entonces, ¿cómo hago mi estimado de duración? Sabes que ahí sí, 3 puntos. No puedo hacerlo paramétrico, no puedo hacer análogo. Entonces le pongo, imagino que esta sea la actividad 5.1.1, instalación de bomba de cobalto, etc. Y pregunto a especialistas, o a mí mismo, pregunto a especialistas. ¿Cuánto demorará? En el mejor de los casos, 15 días. Si encontramos un problema y algún fallo, algo que no sale, nos demorará 30 días. Lo más probable es que nos demore 20. ¿No? Que usualmente nos sale 20. ¿Ya? Entonces hacemos la ecuación. Una vez esta, más 4 por este, más este. Todo ello entre 6. 20.83. Igual que antes, duración esperada. Así sale, round up. 0,0. 21 días. Entonces, así lo hacen para cada una de ellas. Cosas que les pueden pasar. ¿Ya? Alguna actividad, ¿ya? Cuando van a hacer los atributos de las actividades, podría ser que sea tan compleja que tenga, por ejemplo, sea una actividad que a la vez necesite un camión de cemento y, no sé, un elevador, ¿no? O no, ¿qué más podría ser? Un cargador frontal, una pala, no sé. Ya podría ser una que tenga 2 equipos o 2 recursos, ¿ya? Que necesitan trabajar a la vez. ¿Ya? En ese caso, solo en ese caso, ¿ya? Hacen 2 de esos estimados. ¿Y cuál es el que van a considerar como estimado de duración? El más alto. ¿Ya? Y ahí también vamos a hacer ejercicios para ver, al final de todo esto, para balancear los recursos. ¿Ya? Entonces, para el sábado háganme atributos, ya deberían tener atributos de las actividades. A partir de los atributos hacen los diagramas de precedencia. ¿Ya? Y todavía no completen, pero vayan haciendo, porque no lo voy a revisar ese día, porque lo voy a revisar después. Ese día vamos a revisar solo estos 2. Vamos a trabajar con estos 2. ¿Ya? Pero vayan viendo estimados de duración. Yo por ahora estoy tratando de adelantarme con la teoría para ya dedicarnos solo a la parte práctica, ¿no? Entonces, ese día vamos a hacer estos estimados de duración. Pero si quieren lo van viendo. ¿Ya? Y van viendo, adelantando para ese día hacer todo más rápido. ¿Ya? ¿Consultas, preguntas de esta parte? Como actividad asíncrona, les voy a dejar este diagrama de precedencias, atributos de las actividades. ¿Consultas, preguntas? ¿Alguien? Pues una consulta, ¿me escucha? Eso sí. Sí te escucho. Profesor, usted ha dado un ejemplo un poco diferente. No sabría si en nuestro caso, que es un tema de domótica, cómo lo deberíamos manejar. O sea, yo me refiero más que todo a la procedencia de los
de los artefactos que vamos a usar. O sea, no sé si me podría guiar con un ejemplo un poco general. ¿A qué actividad te refieres, por ejemplo? Todo va primero empezando por la actividad. Por ¿Qué ejemplo, lo que actividad? es programación de lo que es el sistema. Usted puso, por ejemplo, un ejemplo de 8 horas, pero si nosotros lo podemos reducir o tenemos que manejar esos tiempos, porque usted es diferente, más que todo por el tema de programación y adaptación de la domótica. Ya, ya, mira, por ejemplo, el tema de programación, ya, he visto algunos ejemplos que les dicen líneas de código, pero ¿cómo vas a saber cuántas líneas de código vas a hacer antes de hacer la programación? No hay manera, ¿no? O sea, porque te puede salir X, ¿no? O sea, es estimar mucho. Entonces, paramétrico no es. Entonces, lo que agarras es esa actividad, programación de eh, interfaz con el usuario para domótica, ¿no? Entonces, una opción podría ser, una que se me ocurre, ya, en el estimado análogo. ¿Ya? Entonces, si la empresa hubiese hecho antes una interfaz parecida, ¿ya? Entonces, hizo antes una interfaz, digamos, voy a poner 2.3.4, ¿ya? Actividad previa. Interfaz con una muy simple hicieron antes, digamos, con eh, cuatro variables monitoreadas. ¿Ya? Entonces, programar interfaz con cuatro variables monitoreadas. Esa fue su actividad anterior, de un proyecto anterior, ojo, eso lo sacan del archivo. En nuestro caso que estamos haciendo, lo pueden imaginar, pueden imaginarse eso. Y esa vez les tomó 21 días hacer esa actividad. ¿Ya? Y la nueva interfaz, ¿ya? Claro. La nueva interfaz tiene, le ponen acá actividad actual, tienen que hacerle 16 variables monitoreadas, ¿no? Se les han pedido más cosas. ¿Ya? Entonces, 16 entre 4, pues tienen que hacer 4 veces más cosas. Entonces agarro y luego agarro 4 y lo multiplico por 21. Entonces mi nueva actividad estoy estimando que me va a durar 84 días en hacer esa actividad. ¿Ya? Ahora, esa sería una opción. Otra opción sería, ya nunca he hecho una interfaz de programación. Primera vez, voy a contratar gente que recién va a trabajar, nunca lo he hecho. Desde cero. Entonces ahí lo usan igual que acá. ¿No? Entonces, pongo acá igualito esta actividad, el nombre de la actividad. ¿Ya? Y le pregunto, digamos, a la persona que le voy a contratar, oye, ¿cuánto va a demorar? 30 días. Ya, pero necesito un estimado más. Ah, ya. Y mira, en el mejor de los casos voy a demorar 30 días. Allá se pone sincero, ¿no? Siempre pasa eso. ¿Ya? Pero, puya, si me demoro, ya, o sea, si pasa algo, probablemente, en el peor de los casos, te lo entrego en 45 días. ¿Y qué es lo más probable a que me demore 40 días? ¿Ya? ¿Y cuánto me va a demorar? El estimado de esperar, 40 días. Entonces ya tienes un estimado mejor. ¿Ya? De hecho, para ser específico es 39.1667, ¿no? Pero redondeando 40 días. ¿Ya? Si se dan cuenta, es exactamente 40 porque estoy haciendo estoy poniendo justo los valores en una distribución normal. ¿Ya? Entonces, ese es un estimado. ¿Ya? Entonces, esos dos podrían servir en tu caso, Jesús. Y serían aparecerse de esta manera, ¿no? Ah, ya. Ok, profesor, gracias. ¿De qué? Ya, entonces nos vemos el sábado. Otra consulta, por favor, por el chat. Ah, profesor, yo le mandé una pregunta del cuestionario pasado y no me ha contestado. No sé si podría ver o no le ha llegado de repente. A ver, pregúntame ahora mejor, ¿de qué era? Era sobre una pregunta que tomó de la lectura. Le mandé una Sí, sí, foto sí. por WhatsApp. Sí, lo voy a ¿Sí? revisar. Como todavía no he puesto notas, lo he apuntado, lo tengo separado ahí. Y cuando ponga notas y revise, ahí lo voy a revisar y voy a corregir eso. Ah, ya. Gracias, profesor. Se me puede haber pasado de las preguntas. Ujú. Ya, profe, gracias. Listo. Ya. Entonces queda.
Ya nos vemos el día sábado, ahí vamos a hacer todo práctica. Ya no de esta parte. Ya no hay controles todavía, concéntrese en los formatos, sobre todo atributos y diagrama de precedencias, que queden bien. Listo, saludos.